Bueno, hermanos, Dios los bendiga. En esta noche es una bendición muy grande para mí poder nuevamente compartir con ustedes el poderoso mensaje de la palabra. Sabemos que el Señor nos usa, somos sus instrumentos, amén, pero el Señor es el que habla a través de nosotros y ya oramos, ya le pedimos al Señor que sea Él hablándonos, y yo le pido al Señor que unja mis labios para que pueda hablar su palabra, que sea de grande bendición para la vida de todos nosotros. Amén. Este mensaje que voy a compartir tiene por título ¿Cómo salir exitosamente de una prueba? Amén. Yo pienso que todos nosotros hemos pasado por pruebas en las que hemos obtenido la victoria. Amén. Todos nosotros hemos pasado por pruebas y hemos sido victoriosos, y las pruebas son una parte común de todos nosotros, de nuestra vida. Por eso es importante que procuremos descubrir qué hay detrás de las pruebas, o sea, cuál es el propósito para cada prueba que pasamos, porque esto nos va a ayudar a prepararnos para salir en victoria. Por supuesto, con la ayuda de Dios, primero poniendo a Dios por delante, ¿cierto? Él es el que nos ayuda. Todos vamos a enfrentar pruebas continuamente, pero no todos vamos a tener éxito en las pruebas. Desafortunadamente, hay unos que van a fracasar durante este proceso, pero si nosotros pasamos victoriosamente la prueba, entonces vamos a obtener la victoria que el Señor tiene para nosotros. Amén. Él tiene una victoria, grandes victorias para nosotros después de cada prueba. Les voy a leer en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 9 y 10. Voy a leer la versión TLA, traducción del lenguaje actual. Dice la palabra de Dios: resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo como ustedes, pero después de que ustedes hayan sufrido por un poco de tiempo, Dios hará que todo vuelva a estar bien y que ustedes nunca dejen de confiar en Él. Les dará fuerzas para que no se desanimen y hará que siempre estén seguros de lo que creen. Recuerden que Dios nos ha elegido por medio de Jesucristo para que formemos parte de su maravilloso reino. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Así que vamos a ver, hay dos clases de pruebas que se nos pueden presentar: las pruebas que Dios permite y las pruebas que nosotros mismos nos buscamos. Amén. Vamos, para esta enseñanza, estamos usando el ejemplo de Job. Vemos en la Biblia que Job pasó por una prueba muy grande, muy tremenda, y él reconoció en su corazón que él guardaba temor. Dentro del corazón de Job había temor. Y esto fue lo que él dijo cuando le llegó la prueba. Vamos a leer en Job capítulo 3, versículos 25 y 26. Dice: porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Entonces, Job dice aquí: no me aseguré ni estuve reposado. Es interesante notar que el hombre que Dios describe como recto, justo, temeroso de Dios, apartado del mal, está reconociendo que en su corazón él guardaba temor. Amén. Y que ese temor no era sano. ¿Por qué? Porque le estaba quitando la paz, le quitaba la seguridad y el reposo que Dios le quería dar. Amén. Entonces, Dios amaba a Job y recibía sus ofrendas, pero con tristeza. ¿Por qué? Porque él las estaba ofreciendo con temor. Había ese temor en el corazón de Job. Y nosotros podemos ver que una vida cristiana llena de temor, ¿qué es lo que demuestra?
que no hemos sido perfeccionados en el amor de Dios, hermanos. Vamos a leer esto que nos dice la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Amén. Esto lo dice el apóstol Juan, amén. Y dice, según la Biblia, el temor tiene un poder magnético. El temor tiene un poder magnético y lleva en sí castigo, como acabamos de ver. ¿Cuál es el castigo que causa el temor? Es atraer lo que se teme. Amén. Eso fue lo que vimos en este caso, ¿cierto? De Job, a desatraer lo que uno está temiendo. Él lo dijo. Job dijo, lo que yo temía me sobrevino. ¿Sí ven? Entonces, muchos viven así y no se han dado cuenta. O muchas veces hasta nosotros mismos podemos estar viviendo así con temor y no nos damos cuenta, ¿amén? Porque hay un velo que no nos deja ver. Pero Dios no quiere que nosotros tengamos ningún temor porque, como dice la palabra, acabamos de leer, el temor lleva en sí castigo. Amén. Y Dios quiere el bien para nosotros. Ahora vamos a ver algo, también anotar algo importante, que aunque haya un nivel alto de perfección espiritual, eso no garantiza que nos hayamos despojado del temor completamente. Amén. Aquí, según Dios lo describe, Job había alcanzado un nivel muy alto, ¿cierto? De perfección, pero aún así, él no se había despojado del temor de su corazón, amén. Así que Dios quiere la perfección para todos sus hijos que él ama, amén. Y vamos a ver lo que él hizo entonces en este caso con Job. Dios permitió que Satanás le quitara todo a Job, le quitara los bienes, le quitó los hijos, le quitó hasta la salud, ¿cierto? Lo único que le quedaba era su vida, y eso que era una vida que no se parecía en nada a la vida que él antes había tenido, la clase de vida que él tenía antes, amén. Ahora, a Dios también le ha placido bendecir a muchos de sus hijos que han crecido en la pobreza, y él les ha dado, los ha bendecido grandemente para que tengan todo, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando la persona lo tiene todo y se aparta de Dios, entonces Dios qué hace? Vuelve y le quita todas esas cosas para que él recupere lo que ha perdido en Dios o con Dios, porque es mucho más importante que las cosas materiales. Amén. ¿Qué es lo que podemos perder? La fe, ¿cierto? Podemos perder la humildad, podemos perder el reposo, la paz y la confianza en Dios. Cuando ¿cierto? En nuestro corazón hay ese deseo por lo material y ponemos lo material antes que a Dios. Amén. Y también nosotros, al permitir los temores desmedidos en nuestra vida, la protección de Dios se va. Cuando estamos así tan temerosos, pues ya no está la protección. Y eso fue lo que sucedió a Job. A Job le rodeó toda clase, o sea, Dios le dio toda clase, lo rodeó con toda clase de bendiciones, pero desafortunadamente no las pudo disfrutar por el temor, ¿cierto? ¿El temor a qué? A perderlo todo. Él como que tenía ese temor a perderlo todo, entonces él no pudo disfrutar. Así que le tuvo que suceder esto a Job, esta prueba tan dura, para que Dios lo pudiera liberar de ese terrible espíritu de temor que lo estaba atormentando a él. ¿Amén? Con esto nosotros podemos, ¿cierto?, concluir que no hay nada más triste y más turbulento
nosotros carecer de la paz y el gozo, o sea, tenerlo todo, pero no poder disfrutar nada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque carecemos de la paz y el gozo que el Señor nos da. Amén. Entonces, esto fue lo que le sucedió a Job. Ahora vamos a ver cuáles son las recompensas que nosotros obtenemos después de la prueba. Amén. Porque sí, las pruebas son difíciles, pero las pruebas tienen grandes propósitos. El Señor, ¿cierto? Pero el Señor tiene un propósito para cada prueba que Él nos da. Y hay recompensas grandes cuando nosotros pasamos victoriosos por esas pruebas. Entonces, vamos a ver, después de la prueba, aquí estamos enfocándonos en el caso de Job. Amén. Dice que después de la prueba, Job estaba listo para un nivel mayor de bendición. Él había perdido el temor porque la prueba le había ayudado, ¿cierto?, a perfeccionarse en el amor de Dios y que echa fuera todo el temor. Amén. Él pudo ver el amor de Dios, pudo experimentar el amor tan grande del Señor y eso le ayudó a él a liberarse de todo ese temor que tenía. Además, también Job pudo experimentar la plenitud de la paz de Dios en su vida. Amén. Esa paz que dice en Filipenses 4:7 nos dice el apóstol Pablo. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Porque es el Señor Jesucristo que nos da esa verdadera paz, hermanos. El mismo Señor lo dice en el libro de Juan, capítulo 14:27. El Señor Jesús dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Amén. Eso es lo que el Señor quiere, que nosotros no tengamos ningún miedo, ningún temor, sino que podamos experimentar su paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Dios, vemos también aquí, estamos viendo las recompensas, ¿cierto? Después de la prueba, vemos cómo Dios aumentó al doble todo lo que Job tenía. Amén. Después de que salimos victoriosos de una prueba, eso es lo que Dios tiene, una bendición mayor para nuestras vidas. Vamos a leer aquí también, basados en la historia de Job, vamos a leer Job 42, capítulo 42, versículos 10 al 17. Dice la palabra de Dios, Job 42, 10 al 17. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Jemima, el de la segunda Cesia y el de la tercera Karen Japur. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación y murió Job viejo y lleno de días y feliz. Amén. Después de todo lo que pasó, imagínense, el Señor tan bueno, amén, le dio 140 años más de grandes bendiciones, amén, le dobló las bendiciones, amén. Así que con esto nosotros también podemos aprender que toda prueba tiene una salida que Dios nos da, amén, porque Él da la prueba y da la salida también, amén. Ahí al cruzar nosotros
por esa puerta de salida que nos da el Señor, vamos a descubrir un futuro lleno de bendiciones. Les voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Aquí tengo la versión Dios habla hoy. Dice la palabra de Dios: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria al Señor por eso. Él es tan lindo, tan bueno. Amén. Que Él cuida de nosotros. En esos momentos difíciles es cuando más está el Señor con nosotros. Amén. Y vemos que toda prueba tiene como propósito, ¿cierto?, para los hijos de Dios, edificarnos, fortalecernos y perfeccionarnos. Amén. Si nosotros logramos salir victoriosos, vamos a alcanzar un nuevo nivel espiritual. Amén. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Que crezcamos, ¿cierto? Que vayamos de aumento como la luz de la aurora. Amén. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén. Aleluya. Le damos las gracias al Señor por eso, porque Él nos está perfeccionando, nos está edificando, nos está fortaleciendo, amén, por medio de todas esas pruebas que pasamos. Pero si no logramos pasar victoriosos, ¿cierto? Una prueba, ¿qué pasa? Que vamos a tener que repetirla una y otra vez, así como le sucedió al pueblo de Israel. Amén, que todos nosotros conocemos esa historia. Triste, pero pues ojalá que podamos nosotros aprender y salir en victoria de todas estas pruebas. Así que si una prueba se pasa en victoria, no se va a repetir. ¿Por qué? Porque nosotros hemos arrancado del corazón lo que la ocasionó, así como Job, ¿cierto? Él arrancó todo ese temor que había en su corazón, amén. Y él aprendió a confiar en Dios, a depender del Señor completamente, y entonces ya esa prueba no vuelve a suceder porque hemos sido libres por el poder del Espíritu del Señor, amén. Así que también, hermanos, es necesario que los hijos de Dios suframos el dolor de las pruebas. ¿Para qué? Para que podamos recuperar totalmente la imagen de Dios en nosotros y que podamos nosotros reflejar la gloria del Señor. Esto lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 17. Es importante que todos sepamos esto. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Nosotros somos transformados por el Espíritu del Señor, ¿cierto? Para que recuperemos la imagen de Dios, amén, y podamos reflejar su gloria. Ahora, mis hermanos, yo les quiero compartir un bien corto testimonio que respalda esta enseñanza. No les voy a dar un testimonio detallado porque por razones de tiempo, amén. Y aquí quiero también que todos podamos ver, demostrar una vez más la misericordia de Dios y las maravillas que hace el Señor. Amén. Como ustedes saben, hace unos cuantos meses yo comencé a padecer de ansiedad y de falta de sueño, ¿cierto? Y aunque yo no entendía por qué estaba sucediendo eso,
pero me aferré a la palabra de Dios y me aferré a sus promesas como hija de Dios. Amén. En Romanos 8:28 nos dice la palabra de Dios que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a los que somos llamados conforme a su propósito. Amén. Y este ha sido un proceso en el que definitivamente yo he visto la mano poderosa del Señor, amén, aunque no he visto su rostro, pero con certeza yo he sentido su presencia y sé que Él está obrando poderosamente para mi bien, porque eso es lo que acabamos de escuchar, que la palabra de Dios dice, amén, que el Señor obra para nuestro bien todas las cosas. Así que a veces también les digo, a veces el Señor puede usar la medicina, Él puede usar, ¿cierto?, a los doctores, Él puede usar a nuestra familia, a los hermanos en la fe, etcétera, ¿cierto?, para ayudarnos en ese proceso de la prueba que estamos pasando. Pero Él no quiere que nosotros dependamos de nada ni de nadie más que de Él. Amén. No, que en Él solamente debemos. Así que esa fue una de las lecciones que el Señor me ha dado en esa prueba, ¿cierto? Que porque yo al principio buscaba mucho la compañía y el apoyo de otras personas y comencé a sentirme sola. ¿Amén? ¿Por qué? Porque no todas las veces las personas están disponibles para nosotros, ¿cierto? Ni tienen el deseo de pronto y ni somos fieles siempre. Amén. Pero por eso el Señor Jesús a mí me enseñó con todo esto a confiar solamente en Él y a depender de Él 100% y de su fidelidad. Amén. Porque aunque todos nos fallen y todos nos abandonen, como le pasó a Job, que él perdió todo, ¿cierto? Sus hijos y hasta su mujer, que era la única que le quedaba, le dio la espalda y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres, ¿cierto? Entonces, pero aunque todos nos fallen y nos abandonen, Él nunca nos va a abandonar porque su fidelidad es eterna, mis hermanos. Amén. Dice en Salmo 27:10, la versión Dios habla hoy, dice, aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Qué precioso, amén. Miren eso, sí, el Señor se va a hacer cargo de nosotros, sin importar la situación, la circunstancia, el Señor se va a hacer cargo de nosotros. Y así como Job, esta prueba a mí me ayudó también a quebrantar mis temores, porque yo también estaba, ¿cierto?, teniendo temores como Job, y me ayudó a buscar ser perfeccionada en el amor de Dios. Eso es lo que estoy buscando, ese es mi propósito, me lo he propuesto, ¿cierto? Y a estrechar la relación con mi Señor Jesucristo. Muchas veces nosotros estamos tan ocupados, hermanos, con las cosas del mundo, con nuestros quehaceres, ¿cierto? Y aún con el servicio al Señor, sirviendo al Señor, que nos olvidamos del Señor al que estamos sirviendo. Amén. Sí, nos alejamos del Señor por estarlo sirviendo a Él. Amén. Y eso no es lo que quiere Él. Él quiere que tengamos esa relación estrecha con Él y por lo cual Él nos obliga a ser un pare, dice aquí, pare, ¿cierto? Y quítese ese velo que tiene para que pueda ver con claridad las cosas, ¿cierto? Y recuperar la intimidad que tenemos con Él, amén. Porque eso es lo que Él más quiere. A Él no le interesa una religión, a Él no le interesa que nosotros estemos ofreciéndole sacrificios, ¿cierto? Ni dándole cosas si estamos apartados de Él, si nuestro corazón está apartado de Él. Entonces Él quiere que estemos nosotros así pegaditos de Él, estrechos, ¿cierto? Estrechados a Él, que no nos apartemos, que le digamos, así como le dijo Moisés, Señor, si tu presencia no va conmigo, no iré a ninguna parte, amén. Entonces que busquemos esa presencia del Señor y ser llenos de Él,
de día y de noche, siempre. Ahora les voy a compartir, hermanos, la conclusión mayor que podemos sacar de la victoria que en nuestras vidas, la victoria en nuestras pruebas, perdón, tiene una clave y una razón principal. ¿Saben cuál es? El amor perfecto de Dios. Amén. Es por ese amor enorme, perfecto, incomparable del Señor, que nosotros podemos obtener la victoria en todas las pruebas que se nos presenten en la vida. Amén. Es el amor de Dios. El amor de Dios es ese poder, esa fuerza enorme que nos sostiene a nosotros, que nos ayuda, que nos levanta cuando nosotros caemos, nos da paz, nos da seguridad, nos da confianza, ¿cierto? De que no importa lo que venga a nuestra vida, porque Dios siempre tiene el control, amén, y Él nos ama, y Él cumple siempre con sus promesas. Y ¿saben qué, hermanos? La palabra de Dios nos dice que Él nunca deja caído al justo. Nunca nos va a dejar caídos, amén. No importa cuántas veces caigamos, nosotros nos caigamos, el Señor siempre nos va a levantar con sus cuerdas de amor. Él nos va a levantar y nos sostiene, amor. El amor del Señor es algo increíble, es el poder más grande que existe en el mundo. Por Él estamos nosotros hoy aquí. Por Él estoy compartiendo yo con ustedes esta palabra, amén. Después de tanto tiempo que no lo había podido hacer, y yo le doy las gracias a mi Señor porque Él me ha ayudado y yo me estoy restaurando, y yo declaro la victoria total en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro la restauración total para mi vida, amén. Así como el Señor restauró a Job y lo bendijo grandemente, yo también espero, confío y reclamo esas promesas de Dios para mi vida y para toda mi familia, en el nombre poderoso de Jesucristo. La palabra de Dios, dice el salmista en el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén, mis hermanos. Estas son promesas grandísimas del Señor que nosotros nos tenemos que agarrar a ellas, aferrar a ellas. Amén. Porque Dios nos ama. Ese poder inmenso del Señor, no importa cuántas veces caigamos, nos va a levantar y nos va a dar la victoria en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Quiero compartirles un canto que habla precisamente de este amor del Señor. Amén. Es un canto precioso, hermanos. Terminé la enseñanza. Quiero compartir este canto para que podamos disfrutarlo. Amén. Ahora nos vemos después del canto.
Cristo Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Hermosa Dios.